Esta historia es de esas que solo se escuchan a media voz. Cuando ya es tarde, los niños duermen y queda el último trago de café en la mesa. Durante más de 30 años, en mi familia vivimos bajo una versión oficial de los hechos. Una mentira tan bien ensayada que nosotros mismos nos la creíamos. Hasta que todo se desmoronó por culpa de un viejo closet de madera y una carta mal escondida. Para entender el impacto, tengo que hablarte de mi abuela Marta. Ella era el pilar de la familia, una mujer impecable, de una rectitud casi militar, devota, de esas personas que jamás permitirían un chisme en su mesa ni un botón descosido en la ropa de sus hijos. Mi abuelo, don Tomás, había muerto a finales de los años 80. La historia que nos contaron desde niños, la versión de bronce, era que el abuelo Tomás había sido un hombre de negocios brillante, que murió trágicamente en un accidente de carretera en el norte del país. Eso fue cuando mi papá era apenas un adolescente. Había fotos de él en la sala, un retrato al óleo en el despacho, y siempre se le recordaba con una solemnidad casi religiosa. Tu abuelo era un santo, decía siempre mi abuela. La mentira funcionó a la perfección durante décadas, pero las mentiras familiares tienen una fecha de caducidad invisible. Hace un par de años, mi abuela Marta falleció a los 92 años. Tras el funeral y el luto inicial, nos tocó la dolorosa y pesada tarea de vaciar su casa. Esa enorme propiedad antigua donde pasábamos todas las navidades de nuestra infancia. Mi papá y sus hermanos se encargaron de lo principal, pero a mí me pidieron que revisara el cuarto de costura y los armarios del fondo, donde la abuela guardaba manteles, sábanas viejas y retazos de tela. Fue ahí, al fondo de un armario empotrado que olía fuertemente a naftalina y madera vieja, donde encontré una doble pared en el fondo de un cajón. No era un mecanismo de película, simplemente la madera se había vencido por la humedad y revelaba un hueco oculto, donde había una caja de metales, de esas que antes se usaban para guardar galletas, pero pesaba bastante. Cuando la abrí, no encontré joyas, encontré recortes de periódicos amarillentos de 1987, una libreta de ahorros con transacciones extrañas y un fajo de cartas atadas con un cordón rojo. Me senté en el suelo, polvoriento, y empecé a leer. Se me congeló la sangre. Los recortes de periódico no hablaban de ningún accidente en carretera. Hablaban de un fraude financiero masivo en una corporativa local y del arresto de varios directivos. Entre los nombres, en las letras grandes y negritas, estaba el de mi santo abuelo Tomás. Pero lo peor no fue el fraude. El giro más oscuro llegó a leer las cartas. Las cartas no eran de mi abuelo a mi abuela. Eran de una mujer llamada Margarita, dirigidas a mi abuela, fechadas entre 1988 y 1994. Al principio el tono de Margarita era de súplica, pidiendo dinero para el niño. Conforme avanzaban los años, el tono se volvía más frío, casi empresarial. Margarita era la otra esposa de mi abuelo. No era amante de una noche, tenía otra familia entera en una ciudad a 3 horas de la nuestra. Un hogar establecido y un hijo que tenía exactamente la misma edad que mi papá. Mi abuelo no murió en un accidente. Acorralado por la policía por el fraude financiero y atrapado entre sus dos vidas que estaban a punto de colisionar, don Tomás tomó la decisión de huir del país. Fingió su muerte por la ayuda de un médico corrupto y se marchó a Sudamérica. Pero aquí viene la verdadera revelación. La parte que me hizo ver a mi abuela con otros ojos. Ella lo descubrió todo una semana después de la supuesta muerte. Descubrió la quiebra, descubrió a la otra mujer y descubrió que su esposo estaba vivo y prófugo. En lugar de quebrarse, de armar un escándalo o de buscar justicia, mi abuela tomó el control absoluto de la narrativa con una frialdad asombrosa. Para una mujer de su época y de su estatus social, el divorcio, la infidelidad y la cárcel eran destinos peores que la muerte. Así que decidió que, para el mundo y para sus propios hijos, don Tomás estaba mejor bajo tierra. Hizo un pacto con Margarita. Mi abuela le enviaría una mensualidad fija de por vida, usando un dinero que logró rescatar antes de que congelaran las cuentas de la corporativa, a cambio de su absoluto silencio y de que jamás se acercara a nuestra ciudad. Vendió propiedades menores, recortó gastos al mínimo y trabajó en secreto administrando unas rentas para mantener la mentira y pagar el chantaje implícito. Construyó un altar al hombre que la había traicionado. Obligó a sus hijos a venerar la memoria de un fantasma y cargó con ese peso durante 35 años. Mi abuelo realmente murió, pero de un ataque al corazón en Paraguay en 2005 bajo un nombre falso. Mi abuela se enteró por una última carta de Margarita, que también estaba en la caja. Ella leyó que el hombre que le destruyó la vida había muerto, quemó la carta del aviso, y esa noche
cenó con sus hijos como si fuera un día cualquiera. Me quedé horas en ese piso con los papeles en la mano, temblando. Tenía el secreto que reescribiría la historia de toda la familia. ¿Qué se supone que haces con algo así? Al final, decidí hablar con mi papá. Se lo conté a solas, temiendo que se le rompería el corazón al saber que su padre no era el héroe que recordaba y que su madre le había mentido toda la vida. Cuando terminé de mostrarle las pruebas, mi papá se quedó mirando al vacío un largo rato. Luego suspiró, se le escapó una lágrima y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Yo siempre supe que algo andaba mal. Hijo, nadie es tan perfecto como decían que era mi papá. Pero ahora entiendo por qué mi mamá siempre tenía esa mirada tan cansada, incluso cuando sonreía. No nos mintió por maldad, nos construyó un escudo para que no creciéramos con la vergüenza de un padre fraudulento y abandonador. Guardemos la caja. Y eso hicimos. El resto de la familia sigue creyendo en el trágico accidente del 87. El retrato de óleo de don Tomás sigue colgado en la casa de uno de mis tíos. Pero ahora, cuando lo miro, yo no veo a un santo. Veo el precio tan alto que pagó mi abuela para mantener los nudos de esta familia bien atados, prefiriendo vivir una mentira perfecta antes que permitir que la verdad nos rompiera a pedazos.